Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y todos. Un gusto saludarles en este episodio más de Trabajo Social que Inspira. Hoy estamos de gala. Me acompaña la maestra Angélica Rivera Ortega. ¿Cómo está, maestra? Muy contenta de poder compartir contigo esta tarde. Maestra, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un privilegio. Y pues comenzamos con una preguntita referente a ¿cuántos años ha ejercido la carrera, maestra? Bien, bueno, yo egresé de la escuela en 1987 y desde entonces ya trabajaba, porque he de decirte que yo empecé mi servicio social un año antes, ya ves que empezamos un año antes de terminar, y bueno, creo que eso me marcó además, porque en ese año me mandaron al servicio social a la entonces Granja Juvenil de Recuperación allá por el Zapote. Y fue tanto mi enganche ahora sí que con la problemática que vivían los niños y adolescentes, que pues ahí empecé. Y yo ya tenía un año, estaba a punto de egresar de la carrera, de terminar el servicio social cuando me ofrecieron trabajo. Entonces, bueno, pues puedo decir que desde el 87, el 86 yo ya estaba dando mi servicio social, y en el 87 en febrero del 87 firmé mi primer nombramiento ya como trabajadora social. Fue muy rápido. Entonces, de ahí hasta entonces, pues son ya más de 30 y tantos años. A la fecha puedo decir que sigo haciendo trabajo social, aun cuando estoy jubilada desde el 2017, trabajé toda mi vida en las prisiones del estado de Jalisco, y ya te platicaré un poquito más a detalle de dónde y cómo estuvo todo ese transitar, pero desde entonces hasta la fecha puedo decir que sigo haciendo trabajo social. Excelente. Maestra, ¿y este acercamiento o cómo llega a estudiar trabajo social? ¿Qué es lo que le llama la atención de la carrera para decidir estudiarla? Fíjate que hay que ser bien honestas. Yo creo que la primera intención no era estudiar trabajo social. Es más, ni sabía que existía la profesión. Era una cuestión como que eliges a veces lo que vas a estudiar conforme a lo que te enseñan en casa, ¿no? En casa me decían, pues tú vas a estudiar, a trabajar, a una profesión en un lugar, y punto, y te vas a casar y vas a tener hijos. Esa era la premisa, ¿no? Esa era la parte de la historia que había que cumplir. Te hablo en mis tiempos de los 80s, o entre 70s y 80s, que fue cuando estuve estudiando. Y entonces yo decía que iba a estudiar medicina, pero como en ese tiempo también yo muy joven me casé, y como ya me habían dicho que había que ser, en ese tiempo no podías evadir la parte de la función familiar como mujer, estaba muy etiquetado todavía. Aunque ya había una lucha feminista y todo lo que tú quieras, pero la realidad es que te estaban exigiendo todavía que cumplieras con ese rol de las mujeres de casa, ¿no? Donde ejercías un rol de tener hijos, estar en tu casa, y la profesión que elijas, pues el médico no puede estar tanto tiempo fuera de casa. Bueno, más bien, el médico te involucraba a estar fuera de casa. Y según yo, dije, bueno, pues tengo que elegir una profesión que no me implique tanto tiempo, según yo. Y bueno, pues que veo las carreras y dije, trabajo social. No sé qué es, pero trabajo social. Parece ser que es la que no me va a implicar estar todo el tiempo. Como que se me hacía como que era fácil, ¿no? Y bueno, elijo trabajo social. Ya estando, yo creo que mi vocación surge
durante ya mi transitar por la escuela. Es de cuando me voy dando cuenta de lo que se hacía, de cómo se hacía, y es cuando me empiezo a enamorar de esta profesión. Pero yo debo de ser honesta, yo no llegué con una vocación, ¿no? Uh-huh. Es como, incluso me pasó también cuando tuve mi primer hijo, bueno, es el único, que yo lo veo, para empezar, pues sí, te vas con la idea de todo lo que todo el mundo dice, que es tener un hijo, pero cuando lo veo me siento extraña. Y digo, ¿y ahora? Y no tomé conciencia hasta que un día me vi en el espejo en esa primera semana del nacimiento de mi hijo, y que me lo pongo aquí porque estaba repitiendo de cuando le das la leche, y me doy cuenta que soy yo con un hijo, ¿no? Y que es mi responsabilidad y que yo lo voy a cuidar y que va a crecer y que va a ser un ser humano, ¿no? Y es cuando tomo conciencia de lo que estaba pasando. Igual me pasó con la carrera. Cuando ya me veo estudiando, es cuando empiezo a tomar conciencia de dónde estaba parada y lo que implicaba esa carrera. Entonces empecé y me encantó, ¿no? Y además veía a mis maestras y me fascinaba escucharlas y verlas cómo ejercían la profesión, porque afortunadamente muchas de ellas ya habían trabajado en el campo de trabajo social, que eso es bien importante para quien nos enseña trabajo social. Así es. Que tengan la experiencia de tener el contacto con las instituciones, con la comunidad, con la gente con la que vamos a tratar, ¿no? Y yo aprendí mucho ahí y tuve 2 maestras que fueron así como ¿cómo se dice? Como tu ejemplo, tu modelo. Y empecé a trabajar en eso. Entonces cuando yo llego a mi servicio social, yo ya estaba enamorada de la profesión. Y entonces digo, aquí no se está haciendo lo que a mí me dijeron que se tenía que hacer, que trabajo social hacía. Y yo no puedo creer lo que están haciendo. Y puedo decir que así es mi transitar a estar en trabajo social. Mi inicio. Su inicio. ¿Y en qué campos o en qué instituciones ha ejercido o ejerció su carrera, maestra? Ya ves que cuando uno está estudiando te mandan a las instituciones a hacer prácticas y todo eso, pero a mí lo que me marcó y lo que siempre hice durante 30 años fue el sistema penitenciario. Y era el último en el que yo pensé, en el campo jurídico, que yo me iba a dedicar. Porque yo pensaba que iba a estar en el campo escolar o en salud o algún lugar así, ¿no? Porque era lo que todas las trabajadoras sociales decían donde estaba la mayoría. Y entonces cuando a mí me mandan al servicio social a una prisión para niños y adolescentes, me marcó la vida. Porque no podía creer, primero, que hubiera niños en prisión, y segunda, en las condiciones en las que estaban. Te hablo en el 86, en donde yo veía cosas que no hubiera imaginado que existían, o que estuviera un niño ahí porque había terminado con la vida de su familiar, de una madre, de un hermano, de un amigo, y que estaba ahí por eso. De hecho, mi tesis la hice estando en el servicio social. Fue un estudio que hice con los adolescentes que cometían un homicidio y analizar la estructura familiar del adolescente que cometía un delito como ese, ¿no? Entonces, ahí empieza y me enganché con ese campo, y puedo decirte que toda mi formación, con lo que me seguí preparando, yo tengo formación en terapia de familia, fue en función de lo que estaba viendo ahí. Empecé a trabajar la terapia familiar, pero con adictos, y empecé a trabajar la terapia familiar con personas privadas de la libertad. Entonces, todo lo enfoqué en ese campo. 30 años
más de 31 años de estar ahí con el servicio social. Correcto. En este proceso que también le ha permitido convivir con otras y otros colegas, ¿qué características identifica importante o habilidades desarrollar para ahora sí que nuestro ejercicio profesional? Esas características que usted ha visto en practicantes, estudiantes, colegas, que nos abren las puertas y las posibilidades en nuestro ejercicio del trabajo social. Claro. Yo creo que este campo, como algunos otros, no sé si todos, pero tenemos el contacto en algún momento, por ejemplo, con quienes ejercen el trabajo social en salud, en el sistema de desarrollo de la familia o en otros campos, ¿no? En el educativo, por ejemplo. Y yo me pude dar cuenta de ciertas cosas a través de los años, porque me lo manifestaban ellas mismas, decían, yo no podría estar ahí. Y yo creo que sí hay características genéricas que son para el trabajo social y específicas que son para campos en particular, ¿no? En cuanto a genéricas, yo diría que somos, y que es algo que tenemos, nos gusta la investigación, nos gusta indagar, nos gusta llegar al fondo de las cosas, tenemos un gusto especial por el apoyar. Yo ya le quitaría eso de ayudar, sino acompañar a las personas cuando están en una problemática. Generalmente tenemos una habilidad muy especial para detectar cuando las personas tienen alguna circunstancia difícil. Pero en particular con el campo penitenciario, yo te diría que además no hay una formación específica para este campo y la deberíamos de tener. Primero porque tenemos que tener una formación jurídica muy particular y esto debe de ocurrir con todos los campos. Lo primero que tendríamos que hacer al llegar a un campo cualquiera que sea educativo, salud, es leer la legislación que tiene que ver con ese campo en particular, porque hay que tener en cuenta que nosotros somos servidores públicos también y somos profesionistas, pero que como servidores públicos solo podemos hacer lo que la ley nos faculta, y como trabajadores sociales a veces nos da por ir más allá de lo que la ley nos dice, y esa parte la tenemos que controlar. Así es. Entonces esa es una característica que nos han criticado incluso mucho porque nos apasionamos de más. Y en el campo jurídico penitenciario tienes que tener límites muy claros, y yo creo que en todos, pero en particular te hablo de lo que yo conocí, en donde tenías que tener claro hasta dónde ibas a hacer sin soslayar tu sentido de cuidado, de protección, de acompañamiento, con afectividad suficiente, profesional, para que no fuera un trato frío, pero que tampoco llegaras a involucrarte con las personas, y en particular con las personas privadas de la libertad. Yo creo que a mí me tocó conocer niños, adolescentes, mujeres, hombres adultos mayores, hombres jóvenes, privados de la libertad, y pude darme cuenta de las diferencias que había con cada tipo de personas, y su condición de privación de la libertad los hace muy susceptibles a sentirse que con un poco de atención que tú les des se van a aprender de ti, entonces van a querer depender, y tienes que tener todos tus elementos profesionales listos para que puedas manejar profesionalmente tu hacer en cada campo, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a hacer, por ejemplo, un estudio y que un adolescente se empieza a enamorar de ti, y más si eres joven y estás empezando la profesión,
empiezan a decirte que qué bonita, que tú eres la que mejor hace las cosas y te empiezan a seducir. Lo que tiene de característica las personas privadas de la libertad es que son muy seductoras, porque han aprendido que es de esa manera como pueden conseguir muchas cosas. Y a veces pueden ser, le decimos nosotros, convenencieras, y que siempre te tienen en mira dos cosas. Una, que eres autoridad. Como servidor público eres una autoridad y saben que de ti pueden obtener algo. Y dos, saben que estás obligada a hacerlo y a ciertas cosas. Entonces, si tú no tienes clara tu función como trabajadora social, como servidor público, hasta dónde debes de hacer, sin dañar al otro o hacerlo sentir incómodo porque fue más allá, tienes que ayudarlo a saberse centrar otra vez en su condición, ¿no? Sin que por eso se sienta dañado como ser humano, y que le des el respeto como una persona que simplemente tiene una condición de privación de la libertad. Entonces, esas características las tenemos que ir gestionando con nuestra capacitación, con los conocimientos, con todo lo que vas dándote cuenta que necesitas. Por ejemplo, aprender la metodología propia de cómo intervenir con personas que están privadas de la libertad, con sus familias que están llenas de dolor en ese momento y de angustia, y de los abusos, de la corrupción y de muchas otras cuestiones. Yo te puedo decir que cuando yo vi las cosas, yo vi un mundo tan inmenso y tan difícil, porque yo estaba muy rebelde de lo que estaba viendo en ese momento y dije, yo no me puedo quedar así, hacer nada más la función que todas hacían. Y que me perdonen mis excompañeras de ese tiempo, pero yo decía, ¿cómo te pones? Uno de los ejemplos era que les daban pláticas de autoestima. Y yo decía, con eso no van a cambiar. Con que tú le digas, ay, te debes de valorar, de quererte mucho. O sea, así como un consejo, ¿no? Y decía yo, esto no va a funcionar para modificar a la conducta delictiva. Y tú tienes que tener claro para qué estás ahí. Es como aquella historia de quien está viendo que está poniendo un ladrillo y que dices, ¿qué estás haciendo? Y que dice, poniendo un ladrillo. Tú tienes que pensar en que estás construyendo con ese ladrillo. Así es. Y cuando tú estás interviniendo, tienes que saber que tienes un fin, trabajar con todos los factores que llevaron a esa persona a estar privada de la libertad, pero también atender la condición de privación de la libertad, lo que ellos viven, porque las personas también privadas de la libertad viven cosas que los hacen tener otras características que les resultan o diríamos que les brotan, que no les conocían en la calle. Y entonces no es lo mismo atender a una persona en libertad que atenderla privada de la libertad. Y eso lo tenemos que ir aprendiendo. Tenemos que ser valientes. Esta es otra característica. Tenemos que ser valientes porque no podemos tener miedo. Así es. Y el miedo se nos va a quitar cuando tengamos la certeza de lo que hacemos y cuando nos plantemos siempre en los principios del trabajo social, en el respeto a los derechos humanos, en tu ética profesional, todo lo que ya deben de conocer, pero en particular yo diría, tienes que ser valiente, tienes que prepararte y tienes que tener, y te voy a decir algo que yo descubrí, a través del tiempo descubrí que cada campo que elegimos tiene que ver con tu propia estructura de familia. Y las trabajadoras sociales o trabajadores sociales, médicos, abogados, todos los que trabajan en prisión tienen un perfil similar al de la persona privada de la libertad teníamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Nada más que nosotros profesionalizamos lo que hacemos
y ellos no, ellos dejaron salir el impulso, dejaron salir toda la problemática que no resolvieron y todas las circunstancias que los llevaron al no respeto de las reglas, al no respeto de los límites, al no respeto de las jerarquías de los demás, ¿no? Y esto lo tienes que aprender contigo, porque tú seguramente tienes una estructura familiar donde también tienes problema con los límites, también tienes problema con el respeto a la figura de autoridad y estás ahí como autoridad. Entonces, y este es en todos los campos. Si es en el sector salud, ya hablaremos de más cosas, si es en la parte educativa. Pero algo que yo aprendí a través de los años es que te tienes que capacitar, pero también te tienes que atender. Y en este campo es uno de los campos de mayor proclividad a tener una enfermedad de carácter mental si tú no te cuidas, y física. De hecho, una de mis secuelas de haber trabajado en este campo fue que me quitaron la vesícula, que tenía problemas con mi peso, que subía y bajaba, porque según el nivel de tensión que llegué a vivir, podía ser estas circunstancias, porque además hay situaciones de riesgo dentro de la prisión, y más trabajo social que ya sea dentro de la prisión o en la calle, cuando tiene que hacer las visitas, ¿a qué lugares va a ir? ¿A dónde viven estas personas? Así es. Y había veces que teníamos que ir, pues desde ir a una sierra, hacer una visita domiciliaria, o ir a una colonia problemática, ¿no? Y a diferentes horas, y bajo tu riesgo y con tus recursos. Entonces, tienes que tener muy claro esta parte y empezar a perfilar hacia dónde vas, tener muy claros tus objetivos. Y para esto yo aprendí a través de los años que tienes que cuidarte emocionalmente, estar en tu terapia cada determinado tiempo. Yo acostumbraba cada 5 años más o menos estar en proceso terapéutico para poder manejar todas las emociones y cambios de tu propia vida, ¿no? Más o menos yo sentía que cada 5 años yo cambiaba y que cada 5 años yo tenía que buscar cómo acomodarme con lo nuevo que me iba encontrando para no engancharme con las personas que tenía enfrente. Y además aprendí que una buena alimentación tenías que tener para manejar el estrés, y aparte tenías que hacer ejercicio. Yo me iba a las 5 de la mañana, 5:30, me iba a nadar. Para alcanzar a llegar a trabajar a las 8:30, yo ya tenía que entrar a trabajar. Entonces antes me iba a nadar, y aparte tenía un hijo, que ese es otro rollo. Entonces tienes tiempo completo todo. Tienes características. Afortunadamente quienes nos dedicamos al trabajo social creo que tenemos versatilidad y sabemos hacer muchas cosas a la vez. Así es. Y eso nada más hay que tenerlo muy cuidado para no desviar después a una problemática para nosotros, claro. Porque al final de cuentas nosotros somos el ejemplo. Así es. De lo que estamos diciendo que se tiene que hacer. Entonces no podemos darnos el lujo de tener otra vida y ser otros allá, ¿no? Porque todo se nota. Así lo es. que somos se nota a través del tiempo, de la relación, de la interacción con las personas. Y las personas que están privadas de la libertad nomás se la pasan observando. Y ellos te ven cada parte de tu comportamiento y saben cómo pueden llegar. Entonces tienes que tener una fortaleza mental siempre. Y yo, por ejemplo, lo veo ahorita en personas que se dedican a lo de cuidados paliativos, que es con otras de las compañeras que he tenido contacto, cómo tienen que lidiar con sus propias pérdidas, por ejemplo, y que tienen que atenderse para poder atender a personas que están teniendo pérdidas, porque todos tenemos pérdidas en esta vida. Así es. En algún momento, desde nuestra edad, en fin, 1000 cosas, ¿no? Sí. Quienes están en el campo educativo también tienen que estar muy alertas también
en todo lo que es su contacto con los demás, ¿no? Porque influyen, están en una etapa de formación y qué les vamos a transmitir a los que estamos tratando, ¿no? A las familias, que ellas nos ven como modelos, como que nosotros no nos pasa nada. Sí. Incluso en alguna ocasión una familia, me acuerdo que yo llegué pues con un problema personal y se me notaba, yo creo, que me dijo, ¿qué tiene? Le dije, tengo una situación personal. Ay, yo pensé que las trabajadoras sociales no tenían problemas, porque como saben cómo atender las cosas, se pueden atender, pero les digo, esto es como cuando tienes una herida en la espalda y eres médico, no te la vas a poder curar, claro, ¿no? O otras cosas, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener una especial atención sobre nosotras mismas también. Excelente, maestra, porque ese tema del autocuidado debe de ser prioridad, ¿verdad? Así como sí, usted lo menciona. Definitivamente, y muchas otras cosas más que tenemos que tener en cuenta sobre nosotros mismos. Nosotros somos el instrumento de trabajo con los demás. Así es. Entonces no podemos descuidarnos en nada, si es posible. Pero a veces también tenemos que luchar con nuestros propios demonios, ¿no? Así es, maestra. Mencionó a lo largo pues de esta respuesta varios retos a los que se enfrentó. ¿Hay algunos otros retos que quisiera compartirnos, que haya tenido, que recuerde, que identifique a lo largo de su trayectoria operativa? Pues tuve que enfrentarme al reto de ser mujer en un lugar de hombres, porque yo fui la primera mujer directora de un centro de adolescentes, no del tutelar de menores, que estaban más chiquitos, ahí sí habían tenido mujeres, en el de adolescentes ya de 17, 18 años, que era un lugar, yo si hablara de grados de dificultad, los reclusorios más difíciles son los que atienden a adolescentes ya en edad después de los 16 años y a las mujeres. Sí, porque las mujeres también tenemos una peculiaridad. Ahí nos podemos ver confrontadas de inmediato. Entonces es un lugar de mucho riesgo para nosotras como trabajadoras sociales y muy difíciles. Entonces, el principal reto era ser mujer, y más en mis tiempos, de los 80s, 90s, porque te he de decir que otro de los retos que yo me impuse fue que yo tenía que llegar a escalar niveles de poder. No por el poder, sino porque yo quería que trabajo social tuviera una mejor posición en la institución y que hiciera lo que tenía que hacer. Entonces me propuse ascender y ir cada vez más arriba. Entonces yo empecé como trabajadora social, luego como coordinadora de trabajo social, luego como jefa de las áreas técnicas, que ya tenía a mi cargo psicólogos, trabajadores sociales y todos los que daban el tratamiento, criminólogos y demás. Después fui subdirectora, luego encargada de los dos centros de adolescentes, hasta llegar a ser directora de centros penitenciarios de todos los de adolescentes, mujeres, hombres, y fui directora del reclusorio más grande de aquí, que es el de Puente Grande. Entonces los mayores retos era conmigo misma. Correcto. El no minimizarme como mujer ni como trabajadora social, porque para empezar no te dejaban ser directora si eras trabajadora social. Solamente estaba privilegiado ese lugar para los abogados. Y estudié la carrera de abogado, que es otra de las profesiones que estudié, pero yo la estudié como uno de los elementos que tú necesitas para estar en ese campo. Ya ahora no lo veo tan inminente, pero necesario. Pero en mi tiempo sí, porque te enfrentabas al reto de que siempre te quieren tumbar. Y más te quieren minimizar todas las profesiones. Entonces si eras directivo, luego decían, pero es trabajadora social.
y aunque tenemos elementos para manejarlo y se supone que tienes a tu disposición abogados de un área jurídica, ¿no? Que te tienen que asesorar, pero muchas veces tú tienes que tener elementos también muy claros, y eso se puede lograr también preparándote y leyendo todo lo que tiene que ver con tu campo donde te estás desempeñando, para que puedas saber los riesgos a los que te estás enfrentando. Por ejemplo, en mi caso, cuando empecé a dirigir los reclusorios y que me llegaba una libertad en el caso de adultos y que tenía delincuencia organizada y muchas cuestiones ahí, hasta darte cuenta que en una libertad un sello no está correcto porque es falso, y qué elementos son los que pueden ser característicos de un sello, son elementos a lo mejor muy minuciosos que los abogados que están a cargo de esa área del departamento de jurídico y de hacer las libertades lo tendrían que descubrir, pero cuando me la llevan, yo veo, en un caso, veo que el sello dice que es de Puente Grande, el juzgado. Pero ya esos juzgados ya no estaban en Puente Grande, para ese tiempo ya los habían mandado a Ciudad Judicial, a Zapopan, y debería decir ahí Zapopan. Eran unas letritas pequeñas. Pero si tú no sabes cómo están los juzgados, no sabes qué es lo que está pasando, en ese sentido, se te va. Y esa libertad se hubiera ejecutado y la que hubiera ido a la cárcel hubiera sido yo. Entonces tienes que tener mucho cuidado y son retos muy fuertes en ese campo cuando tú asumes una función de directivo. Y muchos me dijeron, otro de los retos era, es que ya no eres trabajadora social cuando eres directora. Le digo, ¿quieren que les diga que cuando yo he sido directora, me siento más trabajadora social porque tengo la posibilidad de trabajar con todo mi entorno? Y hay dos autores que a mí me marcaron en ese tiempo, que uno fue Michel Foucault, de su libro Vigilar y Castigar, que yo creo que debemos de leerlo los que estemos en el sistema penitenciario, en todo lo que significa una persona privada de la libertad para nuestra sociedad, y entender qué función tienen las prisiones en nuestra sociedad y por qué se crearon y por qué no existen como existen otros lugares que dicen, es que existe desde que la humanidad. No, los reclusorios surgieron en el siglo XVIII. ¿Pero por qué? Porque era una forma de control social. Y si tú no entiendes todas esas cuestiones y ese fondo, y nada más te vas como trabajadora social a dar tus pases, a hacer tus estudios, no vas a poder entender cuál es tu posición en ese momento histórico y social que estés viviendo, ¿no? Entonces, ese libro, por ejemplo, yo lo considero así como básico para quien trabaje ahí. Y otro fue la Teoría General de Sistemas, que ahora ya es parte de la bibliografía en trabajo social cuando estudias terapia de familia. Pero en aquellos tiempos no. En mis tiempos te enseñaban a cocinar en trabajo social y te enseñaban a hacer recetas con soya. Ya no, ya ahora es otra cosa, ¿no? Pero yo necesitaba capacitarme en esa parte, y esos retos para mí fueron muy determinantes en cómo asumir mi función. Además, cómo ejerces la autoridad. Yo desde siempre he sido como que me gusta llevar el sartén por el mango, porque desde mi casa tengo una posición, tuve que entenderlo en terapia, que como soy la mayor, a la que le delegaron muchas responsabilidades de familia, pues era la que le gusta llevar la sartén por el mango, como te decía. Entonces, me gusta hasta la fecha el llevar el control de las cosas, ¿no? Entonces, eso a los hombres les puede sí, mucho. Sí, les conflictuaba, pero logré hacerlo de tal forma que pude tener éxito. Yo no tuve, para ser directora, no tuve que ser amiga de nadie, ni tampoco
hacer algo indebido fue a través del trabajo. Estoy escribiendo un libro que ya cuando lo tenga, ahí hablo de las cosas que me llevaron a poder ser directora, de qué cosas descubrí en ese trayecto, cómo podemos tener poder los trabajadores sociales si entendemos todas nuestras circunstancias de una manera correcta y quitarnos una cosa que yo le llamo mente de pobre, ¿sí? El saber que nosotros podemos aspirar a más siempre y no conformarnos con lo que ya tenemos. Y me acuerdo que me decían compañeras, pero ¿para qué quieres ser coordinadora? Vas a tener que quedarte más tiempo y le digo, pero voy a ganar más y aparte voy a tener la posibilidad de decirles qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Claro, me tengo que preparar, pero lo voy a poder hacer. Y luego ya ascendí a otro lugar, hasta que hubo un día cuando ya empecé a ser directora que me dejaron de hablar. Porque dijeron, es que tú ya eres de otro nivel. Tú ya no eres trabajadora de biblioteca. O sea, claro que no. Y te puedo decir que a la fecha yo me jubilé con un sueldo como unas 5 veces más de lo que gana un trabajador social operativo en el sistema penitenciario. Pero porque siempre luché por ir por más, y no solo por la cuestión de dinero, sino porque yo consideraba que mi trabajo valía y que tenía que estar en un lugar, trabajo social, en un lugar importante, y sigo pensando que así debe de ser, y que trabajo social debe de posicionarse de mejor manera, y sigo luchando por eso. Y ahora estamos trabajando por una ley, ahora me dedico a otra cosa distinta. Desde el 2017, que me jubilé, 2018, me dediqué a los colegios de profesionales de trabajo social, porque creo que tenemos que modificar muchas de esas cosas de las que te he hablado. Muy bien, maestra. Sí. No, maestra, qué trayectoria y qué visión tan inspiradora. Espero que muchas y muchos de los futuros colegas, quienes ya están ejerciendo, pues vean. Creo que en estas entrevistas rescato mucho el hecho de que está en nosotros, en nosotras y nosotros. El límite finalmente nos lo ponemos, ¿verdad? En el ejercicio, en el actuar, pero sobre todo en la mentalidad, como usted lo comenta. Y pues muchas felicidades, maestra, qué orgullo que personas como usted estén en el camino y ahora sí que ya nos abren el camino, nos han abierto el camino, y un agradecimiento muy profundo. Y precisamente parte de lo que usted comentaba tiene que ver con la siguiente pregunta, que tiene que ver con las satisfacciones. Ya nos platicó varias, no sé si quiere agregar algo más, y andar fuera de la parte operativa, pero que ha sumado desde los colegios a nivel nacional también. No sé si nos pudiera platicar un poquito más de esa trayectoria. Bueno, en esta siguiente etapa de mi vida, que la tuve que trabajar porque también es difícil dejar la otra, fue difícil, aunque yo estuve convencida de que me iba a jubilar y todo esto, pero te acostumbras a esa adrenalina y luego a ese ritmo, a ese poder, y me fui a terapia de nuevo, y me fui a llorar a la playa, porque el último lugar donde trabajé fue en Puerto Vallarta, en el reclusorio de ella, y lloré en la playa y todo lo que ya iba dejando, ¿no? En ese momento. Y cuando entro y busco nuevas direcciones, nuevos caminos, digo, bueno, está el mundo afuera, entonces tengo que seguir haciendo. Yo me pensaba quedar a vivir en Vallarta, pero dije, ¿por qué? Si el mundo está allá afuera, todavía hay más cosas que hacer. Y entonces pensé dedicar más tiempo a los colegios, que sé que es muy difícil que las compañeras y compañeros que están en instituciones se afilien, pero si lo hacen es un plus que le pueden dar a su trabajo, porque ahí es donde se pueden mover y darse cuenta de
de lo que existe en trabajo social y inclusive en este tipo de proyectos como el tuyo. Yo creo que este tipo de misiones nos dan una posibilidad, antes no había, nos dan posibilidad de conocer lo que tenemos por delante, el panorama que existe, ¿no? Entonces yo empiezo a descubrir, y esto fue junto con ya cercana a la pandemia, que me nombran presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social aquí en Jalisco, y que empieza la pandemia, y entonces dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces empezó a trabajar las redes, empezamos a trabajar con estos recursos, y me di cuenta que había muchas otras cosas también, ¿no? Y fue como me empecé a dar a conocer junto con las colegas de otros campos, y ahora puedo decir que he aprendido tanto de otros campos del trabajo social, y que me doy cuenta de la gran necesidad que hay de seguir colaborando con la profesión, y de hacer que si yo logré algo importante, de lo cual me siento muy contenta y muy satisfecha, y como ese poema que dice, vida nada me debes, vida nada te debo, estamos en paz, pues yo no, ya no, estoy contenta y todo, pero no estoy en paz. Voy a seguir, y mi siguiente objetivo es colaborar con trabajo social en general, para que tenga una mejor posición en las instituciones, unas condiciones laborales mucho más acordes a lo que merecemos. Y por ello estoy colaborando también en la Federación Nacional de Colegios de Trabajadores Sociales Unidos por el Gremio, así se llama, FENACOTMEX, que en esto es a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Ya logramos también tener un nexo directo. Nuestra presidenta de la federación es la vicepresidenta en Latinoamérica del Trabajo Social, y la idea es seguir el camino y seguir proyectando qué hacemos, y que trabajo social se escuche, y si es necesario hacer posicionamientos, hacer pronunciamientos de lo que trabajo social tiene que hacer, lo vamos a hacer. Y hay varias estrategias. Ahorita estamos organizando congresos, estamos organizando incluso colaboraciones con colegas que se han visto afectadas en las instituciones donde trabajan, y que es injusto porque han hecho adecuadamente su ejercicio profesional, y también apoyarlas para defender el abuso o la manera incorrecta de manejar sus situaciones, ¿no? Entonces esta idea es trabajar no solo en Jalisco, sino en todo México, y seguir adelante con esto, yo creo que hasta el día que ya no esté en este plano. Maestra, esperemos que haya maestra Angélica para muchos años. Gracias. Porque ese empuje lo necesitamos muy vigente. Y me gustaría saber qué conocimientos considera que es importante que afinemos. A veces creemos que ya egresados ya tenemos todas las herramientas, y no, como usted lo comentó hace ratito, en esa marcha, en esa trayectoria nos damos cuenta que hay que incorporar, como usted comentaba, estarnos preparando. ¿Hay algunos conocimientos que usted sugiere que vayamos como considerando incorporar? Yo creo que dependiendo del campo puede ser que sí haya más cuestiones específicas que pudiéramos decir. En general, yo creo que hay que estar actualizados con las intervenciones de trabajo social y tener muy claro que realmente estemos atendiendo el fondo de las problemáticas, y que no estemos dando paliativos, y que no estemos respondiendo nada más a cuestiones, por ejemplo, políticas a veces, que a veces es difícil, porque pues si estás en una institución pues también tienes que acomodarte para que no te corran, como me dicen algunas colegas, ¿no? Sí. Pero yo creo que dentro de toda esa condición también podemos hacerlo. Yo trabajé en un medio muy difícil, y bueno, yo creo que lo primero que tenemos es tener integridad, gusto por seguirnos preparando con las cosas que se nos van dificultando, pero con la cuestión de nuestra propia legislación, conocer nuestros derechos, obligaciones, derechos humanos,
Los derechos humanos están permeados en todos los campos y tenemos que tenerlos muy claros, pero también el cómo tenemos claro todos los movimientos sociales y políticos de nuestro país. Tenemos que estar involucradas también en la cuestión política. Por ejemplo, ahorita yo no puedo decir que vamos a promover una ley si no nos arrimamos a la política. Tenemos que ver los panoramas y ver cómo se mueve para ver cómo la vamos a encauzar y cómo podemos hacernos escuchar. Entonces tenemos que también saber qué es la política, ¿no? Es otra de las cosas, y saber cuáles son las cuestiones sociopolíticas de nuestro estado, de nuestro país. Creo que hay muchas cosas, por ejemplo, que nos atraviesan a todos los campos, que son las cuestiones de género y la cuestión de los derechos humanos. Creo que son ejes transversales a cualquier profesión que tienes que conocer y tener una visión más amplia, no tener yo le apuesto mucho a la teoría general de sistemas porque te hace tener una visión contextual. Nosotros tenemos una ventaja, como trabajadores sociales somos más contextuales, vemos el todo, no vemos partecitas, pero no hay que perder nunca ese enfoque y saber tener una vista periférica, porque tienes que ver qué está pasando a un lado de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, sabemos que si una persona viene con un problema de salud, no se debe únicamente a que enfermó y ya, sino a que hay una situación familiar que quizás lo esté llevando a descuidarse de esa manera, y que a veces podemos como trabajadores sociales empezar a hacer estrategias distintas para intervenir y lograr que esa persona recupere la salud, por decirte algo. Igual en un campo de una persona con conductas delictivas, o o cuando encontramos situaciones de adicciones a sustancias. En fin, yo creo que hay mucho por aprender, pero jamás olvidarte de tu persona. Correcto. Cuidar tu persona, cuidarla física y emocionalmente. Eso que no se nos olvide. Y también ver como las ruedas de una carreta que dicen, que todas las partes estén atendidas, inclusive la parte personal con tu familia, con tus hijos, si los tienes, con tu pareja, con quien sea que esté, que tengas situaciones lo más sanas posibles, que los trabajes, y que sepas atender las prioridades. ¿Qué es cómo vas a planear tu vida? No solo hacer plan de vida para las personas con las que trabajas, sino tener claro tu plan de vida personal. Eso es algo fundamental, y con eso yo creo que todo lo demás viene en cascada. Excelente, excelente y muy importante, maestra. ¿Cuál fue cómo es trabajar con otras profesiones? ¿Cómo fue su experiencia en el campo penitenciario, trabajando con otros profesionistas y más con ese nivel en el que estuvo interactuando, verdad? Pues para mí fue, ya desde el principio fue muy agradable, porque como ya tenía estas características de cómo era, entonces fue conocer qué hacían los otros y qué tenía que hacer yo, y yo empezaba a platicar con ellos sobre la parte que me correspondía, y entonces empezábamos a hacer un trabajo armonioso. Para mí fue interesante el trabajo interdisciplinario. Creo que yo no puedo trabajar de otra manera. Desde un principio aprendí que así lo teníamos que hacer, y aprendí a darle su lugar al trabajo social. Sí es difícil para algunos cuando te doblegas, y cuando por comodidad no haces, o cuando por sobrevaloración. También hay que tener claro hasta dónde sí y hasta dónde no, y entender de qué manera podemos colaborar. Cuando tú sabes colaborar con todos tu entorno, yo creo que es más fácil, porque porque sabes que cada quien tiene una parte en ese todo, ¿no? Entonces sí hay quienes se sienten luego más que otros,
Pero pues eso ya son sus egos, inclusive entre las mismas, en una misma profesión. Yo veía, por ejemplo, los abogados como entre ellos, no, es que fulanito no sabe, es que los que se dedican a la parte laboral son mejores, ¿no? Que los que, en los médicos, por ejemplo, también yo escucho, mi hijo es médico, tengo un hijo nada más, y yo escucho que no, es que si estudiaste tal especialidad es que si eres bueno, eres inteligente, pero si estudiaste y si eres médico general eres mediocre. Entonces en todas las profesiones hay, y no se diga entre una profesión y otra, pero lo más importante es el lugar que nos demos nosotras mismas. Así es, maestra. En esta interacción en los colegios y bueno, sí, o sea, con los colegas y las colegas, ¿hay algunas áreas o de oportunidad que usted considere que trabajo social pueda interactuar y que insertarse, aportar, y que por ahí no hemos explotado? Yo creo que hay muchas áreas de oportunidad que no se explotan, por ejemplo, en la participación de trabajo social en la política ya de lleno, como parte de ese grupo, ¿no?, de política. He conocido, sí tuve la oportunidad de conocer, no digo de qué partido ni nada, pero sí tuve oportunidad de colaborar con una diputada trabajadora social, y todo su equipo eran trabajadoras sociales, y lograron muy buenas cosas, ¿no? Aprendí mucho de ella también. Yo creo que es un área que tenemos que explorar, y bueno, ya la iniciativa privada se está explorando mucho, pero hay áreas de oportunidad, por ejemplo, en la parte de la capacitación en empresas, por aquello de los riesgos psicosociales, y se le ha dejado mucho a los psicólogos y a los abogados. Y hemos permitido eso, ¿no? Y creo que son áreas de oportunidad que podemos ganar. El peritaje social que tenemos que formalizar y profesionalizar. Yo creo que esa es otra área de oportunidad que vamos a tener. Se va a abrir mucho en ese sentido, porque ahora ya todos los juicios de cualquier índole, civil, familiar, penal, requieren peritos, y tenemos que ir buscando esas posiciones en ese campo. En el campo de las adopciones, por ejemplo, tenemos un trabajador social muy bueno aquí que es perito en ese campo, pero es el único que yo escucho, cuando hay muchas otras personas que tienen características para poderse desarrollar en ese campo, y es tanto el peritaje oficial como el peritaje privado, que yo te comentaba que yo colaboro también con un médico en hacer peritajes para riesgos de trabajo y para buscar la compensación de algunos accidentes que se han tenido, ¿no? Y pues son cosas que podemos aportar de manera importante, y yo creo que hay muchos en cualquier, un artículo que tenemos en la ley en la propuesta de ley que tenemos, es que trabajo social debería de estar en todos los campos en donde haya seres humanos. Así es. El que quieras. Háblame de agronomía, háblame de minería, de lo que quieras. Hay seres humanos con los que hay que trabajar, con los que están pasando alguna circunstancia, y que si quieres mejores condiciones de desarrollo en cada campo, pues trabajo social puedes trabajar en esas circunstancias, ¿no? Así es, maestra. Y muchas más. Muchos más espacios. Hace rato mencionó 2 puntos que tienen que ver con la siguiente pregunta, y es el trabajo social que tiene algo que aportar a la política. Ya mencionó mucho, no sé si quiera agregar algo más al respecto. Pues yo creo que el trabajo social... Y sin restricciones, maestra, aquí no tenemos restricción para hablar de alguien o de partidos y demás, con toda la confianza. Yo creo que cuando hablamos de política, a veces se ha malinterpretado el hecho de que es la política, ¿no? Pues la política es buscar posiciones para
para lograr cosas, para el beneficio de la comunidad. ¿Y qué hacemos? Es eso. Y nosotros tenemos todo el derecho de liderar posiciones como gobernaturas, como presidencias, direcciones. Yo creo que hay una cuestión que no debemos de perder de vista, es tener que nosotros somos líderes. Y tenemos que asumir esa parte y no estar a la orden y no porque esté mal, ¿no? En algunos momentos, en algunos lugares o algunas personas lo tendrán que hacer, pero habrá otros que sí tienen características para la política y no le tenemos que tener miedo. Nos debe de gustar prepararnos para sabernos dirigir a la población y nosotros sí ser buenos políticos y realizar las acciones que se proponen, ¿no? Y entonces incidir en la política pública. Yo creo que lo que nos falta es tener mayor participación en la política pública, porque yo veo, por ejemplo, que los ingenieros luego les piden opinión para cuando van a hacer una obra en algún lado, ¿no? Que el colegio de ingenieros y que no sé qué. Pero yo nunca he escuchado que el colegio de trabajadores sociales nos pidan opinión y quiero llegar a ese punto, ¿no? Que logremos esas posiciones y mucho de eso lo vamos a lograr a través de la política también, desde mi personal punto de vista, ¿verdad? Y creo que nos tenemos que preparar para eso, para liderar de esa manera, además de que hay otro tipo de liderazgos, ¿no? En las instituciones. Y una de mis convicciones es que nosotros podríamos tomar rienda de muchas cosas si quisiéramos. Y somos los que mejor sabemos hacer las cosas. Porque yo puedo decirles, yo duré 15 años siendo directora y pasaba una administración y pasaba otra, pero hay secretos ahí. Y una de ellas es creernos que somos líderes y creernos las cosas. Porque cuando tienes inseguridad hacia dónde vas y no tienes claridad y no sabes proponer y no sabes llegar a las necesidades realmente, te vas a quedar haciendo lo que otros te digan que hagas. Así es. Una subordinación, ¿verdad? Sí, creemos que siempre tenemos que ser subordinados y yo creo que tenemos que ser más líderes. Así es, maestra. Referente a retos que usted identifica que tengamos como trabajadoras y trabajadores sociales, retos actuales que tenemos que abordar. Tenemos que tener una cosa que creo que nos falta mucho es prepararnos, profesionalizarnos más. Creo que no le damos tiempo a leer, no le damos suficientemente tiempo a participar gremialmente, a estar más unidas. Yo creo que una de las cosas que están ahí latentes es que si fuéramos más unidas, nos acercáramos más entre nosotras, que no hubiera tanto ego de por medio, donde nos uniéramos ante alguna problemática, seríamos más fuertes. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que tenemos por delante y que sí podemos hacer además. Sí, y esto es ya sea colegiándonos, asociándonos, uniéndonos a grupos, por ejemplo, como donde tú tienes esta proyección, este foco, tú puedes mover también muchas cosas. Y puedes hacerlo de una manera, yo creo que también interesante para la comunidad, para que también te den más likes. Y también, sí. Y te empiece a generar también otras cosas. Así es, maestra. Ese va para mí. Muchas gracias, maestra. No, al contrario. Libros, maestra, que nos pudiera recomendar, textos o en general algo que... Pues luego les recomiendo mis libros, pero ahorita les recomiendo... No, que de hecho es importante también que... Me gustaría mucho que nos mencionara también, maestra. Ahorita estoy trabajando en un libro que yo espero que ahora sí ya salga el próximo año,
que se llama como, bueno, la idea es, a lo mejor el nombre se lo cambio, pero ahorita el proyecto es cómo sobrevivir en el sistema penitenciario sin volverte loco ni ser corrupto. Muy bien. Ese es el actual. Y luego, si hablamos ya más de otras cosas, pues estoy también trabajando el libro en relación a trabajo social en el sistema penitenciario. Ahí abarcaría todos los requisitos que tienes que cumplir para poder trabajar en ese campo y no quedar en el intento porque pasan muchas cosas. Okay. Y la teoría general de sistemas creo que es básica para nosotros como trabajadores sociales, independientemente de que no seas terapeuta, que puedas entender cómo influye todo en tu contexto, en lo que tú hagas. Todo, hasta cómo te sientas, hasta qué propones, cómo hablas, cómo influyes en tu medio. Yo tuve que trabajar con ese modelo en las prisiones para poder trabajar no solo con las personas privadas de la libertad, sino con el personal que estaba a mi cargo y con la delincuencia organizada. De esa manera fue como pude tenerlos a todos aquí y empezar a generar acciones positivas en una prisión de 7,500 internos. Nada más. Y sí. Y era de que cuando tú manejas, cuando sabes cómo se mueve el sistema, cuando sabes cómo influyes en los demás y cómo los demás influyen en ti, sabes cómo moverte y sabes qué hacer y sabes cómo prevenir y también cómo atender las circunstancias problema. Te podría contar 1000 cosas que pasaron y por qué llegué a esa convicción, pero descúbranla, lean sobre teoría general de sistemas. No es un adoctrinamiento, es un entender el todo de una manera más correcta. Y Ludwig von Bertalanffy es mi autor predilecto, es complejo, hay que leerlo con calma y si pueden tener asesoría con eso, mejor. Otro de hay muchos libros ahorita, pero yo creo que tienes que también, si te vas a dedicar al campo penitenciario, leer todo lo que tiene que ver con el control social. Y uno de esos autores es el Michel Foucault. Tiene varios libros en relación a cómo entender la locura del sistema, cómo entender el por qué las prisiones existen. Y eso te va a dar, no porque te vayas a dedicar a ese campo, sino saber cómo tenemos esa cuestión de siempre elegir los que son los malos y los que son los buenos, ¿no? Los que tenemos que tener encerrados, los que tenemos que tener controlados aquí y los que nos pueden causar riesgo, ¿no? Entonces, esos elementos yo creo que son importantes para que como trabajadoras sociales nos demos cuenta cómo se mueven los hilos a nuestro alrededor y saber qué hacer con una actitud muy positiva. Nunca tenemos que pelear. Yo creo que la cultura de paz es otra de las cosas que tenemos que promover y todo se puede lograr, y más como la profesión de trabajo social es feminizada, tenemos ventajas, además de que ahorita pobres hombres como los traen, pero tenemos ventajas porque tenemos significados todavía muy importantes socialmente. Entonces también entender tu posición como mujer en la sociedad es importante y no dejarnos llevar que por feministas extremas o por cuestiones de género. Yo creo que cuando hay respeto a la persona, todo lo demás va a fluir, ¿no? Excelente, maestra. Sus libros, maestra. Sí, pues bueno, yo espero invitarte y que me permitas promoverlos por aquí. Sí, claro que sí, maestra. Yo considero gusto que a principios del año que entra, perfecto, ya pueda estarte hablando de esos dos. Excelente, aquí la tendremos entonces, maestra. Sí. Y algunas palabras que nos quiera compartir, sobre todo dirigido a esas futuras generaciones que están ansiosas y con la expectativa al egresar
que entra el miedo una vez que sale uno y no sabes qué te espera en la realidad. Algunas palabras que nos Pues yo creo que tan malo es el miedo como el sentirte segura. Yo me acuerdo que cuando terminé la carrera de trabajo social, salí, yo ya me sentía como, aquí está la nueva trabajadora social. Así, ¿quién me va a contratar? Entonces, pues no, ¿verdad? No era así el mundo, pero afortunadamente sí, hasta ahorita nunca he tenido que pedir trabajo. Siempre me lo han ofrecido. Y eso también tiene que ver con nuestra actitud, ¿no? Sí, y yo creo que las nuevas generaciones no tienen que tratar de que sea fácil lo que están haciendo. Yo creo que puede ser bonito aprenderlo, pero no buscar solo que sea fácil, carreras cortas, carreras que son cursos, y no minimizar el trabajo social. El trabajo social tiene un gran camino todavía, que podemos hacerlo crecer y hacer que prevalezca con mayor posicionamiento, y que no tengan temor a decir que son trabajadores sociales. A veces yo las he visto hasta con miedo de decir que son trabajadores sociales. Así es. Y yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos, y si no nos sentimos, entonces hay que quitarnos de ese camino, porque no es el nuestro. Yo me siento muy orgullosa de lo que soy. Sé que si yo fui directora y llegué a esos niveles es porque soy trabajadora social, y no porque soy o estudié Derecho, ¿no? Que esa no es la profesión a la que me he dedicado, más bien ha sido como sus elementos que yo utilicé. Pero siéntanse realmente orgullosos, y si no es así, pues ¿qué están haciendo? Hagan lo que realmente les gusta. Así es. Muy bien, maestra Angélica, muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación. Esperamos que no sea la única vez que nos acompaña. Y pues a todas y todos agradecemos mucho el que nos hayan escuchado y visto el día de hoy. Un agradecimiento también especial a Carol Rubalcaba, productora de este programa y encargada de la cabina de grabación del gobierno de Tonalá, Jalisco. Un saludo afectuoso y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Así es. Gracias a usted, maestra. Maestra.